No, ahí está. Bien, buenos días a todos, buenas tardes a todos también, dependiendo del horario ahí en sus países. Yo soy Sueli Suga, me gustaría agradecer la presencia de todos ustedes en línea. En este momento tenemos 67 conexiones, más los 5 que estamos aquí como presentadores. Nosotros estamos entonces en la segunda sesión del webinar de buenas prácticas en los procesos editoriales de las revistas científicas para LILACS. Tenemos hoy un tema bastante importante y que para nosotros que ya estamos en este momento, ¿no?, de hablar sobre este tema, que es la reproducibilidad de la investigación científica, y que vamos a tener hoy, en el día de hoy, doctor Olavo Amaral. Él es médico y profesor asociado de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es doctor en Ciencias Biológicas, Bioquímica, por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, teniendo dedicado la mayor parte de su carrera científica a la neurobiología de la memoria. Más recientemente, sus intereses se volvieron para la construcción de una ciencia más abierta y reproducible. Es idealizador y coordinador de la No Budget Science, un colectivo dedicado a la promoción de proyectos de metaciencia de bajo costo y de la iniciativa brasileña de reproducibilidad, uma replicação sistemática multicêntrica de experimentos da ciência biomédica brasileira, involucrando mais de 60 laboratórios alrededor do país. Bem, então, para este tema tão importante, já invito a professor Olavo para que pueda empezar su presentación. Nosotros entonces vamos a dejar el chat abierto para que todos puedan comentar y hacer preguntas, y después de la sesión vamos a hacer algunas preguntas solo debido al tiempo que tenemos dedicado, que es de 1 hora de duración. Entonces, en este periodo, si no logramos contestar las preguntas, vamos a enviar al profesor Olavo para que él pueda contestar a ustedes después. ¿Está bien? Bien, profesor Olavo, dale. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Eso de hablar en español es desafiador para mí, ¿no? Así que si hablo algo raro que no hace sentido, párenme y lo digan, no hay problema, porque voy a cambiar las palabras y todo, porque no es fácil, pero vamos a intentar. Bueno, estamos aquí para hablar de reproducibilidad en investigación, que es algo que me preocupa bastante y que preocupa a mucha gente bastante, y intentar pensar cómo por el lado de la publicación, por el lado de los editores o revisores, qué se puede hacer para intentar fomentar y estimular la reproducibilidad, ¿no? Que parece algo que debería acontecer, como estamos acostumbrados a escuchar que los artículos científicos son la fuente de evidencia más confiable a la que tenemos acceso. Es lo que aprendí yo en la universidad. De hecho, eso, la verdad es que tenemos sorprendentemente poca evidencia empírica para esta formación. Muy poca gente se queda a mirar cuánto de la literatura científica realmente es algo que se puede reproducir en otro laboratorio, en otro setting, ¿no? Y hay una ironía en la imagen esta a la derecha aquí y tal. Es la marcha por la ciencia en Washington, y dice un in peer review we trust, que es un poco una broma con In God We Trust, pero al final estás cambiando un dogma por otro, porque no me parece que hemos testeado mucho si Dios existe, también me parece que hemos testeado mucho si peer review funciona, ¿no? Así que, pero algunas personas han intentado mirar cuán reproducible es la literatura. Este es un tipo famoso, John Ioannidis, es un epidemiologista en Stanford, ¿no? Y que hace unos 15 años atrás, 2005, ha hecho algo muy sencillo. Ha tomado como el cream de la crop de la investigación clínica, ¿no? Entonces, artículos científicos citados con más de 1000 citas en periódicos médicos muy grandes, y ha visto cuántos habían sido reproducidos por un estudio subsecuente que tenía más grande o más bien controlado, ¿no? De 49 estudios que encontró, 44% habían sido replicados, así que sí hay un estudio subsecuente que dice el mismo. 16% habían sido contraídos. Hola.
Perdóname, es que la presentación no aparece. Bueno, ¿qué pasa? Yo la veo. ¿Y ahora? ¿También no? Ah, está, ahora sí. Ua- Cambió nuevamente. Ahora lo ha cerrado, pero no sé qué pasó. Intentamos otra vez ahí. Sí, si puedes compartir nuevamente, por favor. Sí, sí. Porque sí, ha tenido una mensaje de otra cosa al medio de la presentación, así que quizás haya sido eso. Ah, si comparto, vamos a intentar eso aquí. ¿Se ve? Ahora sí. Tá, Pero se perdón. ve, hay como creo que ahora va a presentar. Déjame ver. A ver. Sí, ahora sí. Ahora sí, Ah, gracias. bien. Pues entonces 44% de los estudios habían sido replicados, 16% habían sido contradictos, 16% habían sido replicados pero parcialmente, ¿no? Como el efecto era mayor en el estudio original que en la replicación, así que parecía estar inflacionado. Y 24% no había estudio subsecuente para mirar. Así que de lo que se intenta replicar en investigación clínica de muy alto impacto, unos 60% replican, 20% parcialmente, 20% no. No es un número tan malo al final, pero again estamos hablando del cream de la crop, aquí como la investigación clínica más citada de toda la literatura. Y si piensas un poco, son ensayos clínicos, son tipos de investigación que tienen un poco más de rigor científico, mucho más rigor científico que el promedio de la ciencia más básica, por ejemplo, donde los números casi ciertamente son más preocupantes. Y no tenemos muchos. Tenemos esos dos números de Big Pharma ahí de 8 años atrás. Bayer dice que consigue reproducir como entre 21 y 33% de lo que intenta reproducir de papers de la academia. Los otros 66% dicen que no, tiene inconsistencias y no vale la pena seguir porque no se consigue hacer las cosas como están publicadas. El número de Amgen para pesquisa preclínica en cáncer es un poco peor. Dicen que de 59 estudios lograron reproducir 6 o 11%, lo que es muy poco, ¿no? Claro, son datos de la industria, así que no sabemos siquiera cuáles son los artículos, son datos muy cerrados, no son muy útiles. Necesitamos datos más abiertos para discutir el problema. Una área que ha estudiado bastante eso y quizá esté en la vanguardia del tema hoy es la gente de psicología. Esto es una encuesta de 100, tomaron 100 estudios periódicos grandes de psicología y fueron a producir un time muy grande de laboratorios alrededor del mundo. Y de los 100, dependiendo de cómo defines que algo sí fue replicado con suceso, si los resultados son semejantes, son similares, entre 36 y 47% de lo que intentaron se reproduce, lo que es un poco menos de la mitad. Hay cosas que reproducen muy bien. Aquí tienes el tamaño de efecto del estudio original, de la replicación. Para algunos es muy próximo, pero hay muchos estudios que en la replicación tienen efectos muy cercanos del cero aquí, ¿no? Si tomas solamente los estudios de psicología social publicados en Science y Nature, que son los top science journals del mundo y tal, el número es un poco mejor, pero no mucho. Así que aquí consiguen reproducir como entre 57 y 66% de los estudios. Pero aún así, un tercio de los estudios de psicología social publicados en Nature Science no se puede reproducir y tiene efecto muy cerca de cero cuando intentas reproducirlo con un tamaño de muestra muy grande. Eso es un número que se intentó hacer algo similar, algo crowdsourced, en investigación básica en cáncer. Entonces, artículos muy citados en biología básica de cáncer tienen 17, han replicado los hallazgos principales de 17 estudios. En 5 consiguieron reproducir la mayoría, en 6 parcialmente, en 4 no se replican los datos principales, punto. Y 2 no se puede interpretar porque el control no funciona muy parecido, porque el modelo no funciona o algo así. Así que otra vez, números no exactamente muy buenos, ¿no? Y claro, si es la mayoría de las cosas que no replica o la minoría, no creo que la pena discutir, pero lo que se puede llegar como conclusión empírica aquí es en que las pocas áreas de la ciencia biomédica en que paramos para realmente mirar y repetir lo que está en la literatura y ver si conseguimos repetirlo,
no se parece poder suponer que la mayoría de los hallazgos publicados sean ciertos, por lo menos en el sentido de sean reproducibles por un grupo independiente. No quiere decir que sean mentiras, puede haber pasado, pero no parece que conseguimos repetirlo, así que no parece ser un hallazgo robusto, ¿no? Y es un tema que ha dominado la literatura científica en los últimos 5 años, por lo menos. Ahí la gente ha discutido eso bastante. Esto es una encuesta de Nature ahí, la mayoría de los cientistas que respondieron concordan que tenemos una crisis de reproducibilidad o significante o leve, pero la tenemos, ¿no? Incluso la media, la gran media ahí, Economist, otros, New York Times, han hablado sobre el tema y parece que es algo que ha preocupado a la sociedad en general. Y claro, la gente toma miradas distintas para mirar el problema. Una de ellas es la de la mala conducta científica. Se dice, bueno, sí, tienes casos de mala conducta muy visibles en los últimos años. Han aumentado, hay más retrasaciones, las retrasaciones han disparado, han aumentado mucho después del año 2000 en la literatura científica. También porque se ha investigado más, abrieron los offices de Research Integrity y todo. Pero si vas a mirar los números absolutos aquí, son como algunas centenas de retrasaciones por año para millones de artículos, ¿no? Así que lo que realmente se retracta de la literatura científica no es ni 0.01% de lo que hay en PubMed, por ejemplo, ¿no? Así que la frecuencia que eso pasa no parece explicar por qué en 50% de los casos no conseguimos reproducir los hallazgos. No me parece que algunas manzanas podridas van realmente a explicar un problema sistémico que tenemos. Así que no me parece la mejor mirada para el problema. Hay una mirada completamente opuesta, ¿no? Que es pensar que todos son simplemente dificultades metodológicas y cosas que cambian de un laboratorio para el otro, las condiciones no son bien las mismas y es difícil de producir exactamente lo mismo, así que hay pequeñas variaciones que hacen con que los resultados varíen mucho. Lo que también es un poco verdad, hay variaciones, se puede mejorar mucho en términos de cómo se describe experimentos para poderse repetir el protocolo de la manera más próxima posible. Dicho eso, otra vez, si el resultado depende de algo tan específico que solo funciona en tu laboratorio, en el tercer piso del predio X, con los ratones que vienen del laboratorio, quizá no sea importante, ¿no? Porque para algo que es realmente avanzar el conocimiento, se necesita que sea mínimamente robusto a algunas variaciones. Y otra vez, creo que hay buenos ejemplos de otras áreas que las cosas pueden ser reproducibles mismo en presencia de variación. Esto aquí abajo, ahí tal, poner un avión en el cielo con 200 personas dentro y posarlo y siempre pasa bien, ¿no? Casi siempre pasa bien. Es algo extremadamente reproducible y mismo que el avión salga en vuelo contra el clima, que es la cosa más imprevisible de todos los tiempos. Así que si tienes un control de calidad que funciona, puedes ser robusto a variaciones y me parece que si la gente de la aviación logra hacer esto 99.99% de las veces con suceso, no me parece que hay excusas para que nuestros experimentos tan frecuentemente no sean repetibles, ¿no? Y me parece que si no es exactamente mala conducta, si no es exactamente solo dificultad, la mejor mirada está entre una cosa y otra, ¿no? Porque hay una zona gris muy grande entre la mala conducta explícita y la dificultad pura que no tiene culpa de nadie. Estos son los 9 círculos del infierno científico, según Neuroskeptic, que es un blogger. Y claro, al fin del infierno científico tienes que inventar datos, que es muy grave, pero es muy raro y es un círculo chiquito del infierno. Pero hay un montón de círculos mucho más grandes aquí, que son los primeros círculos del infierno, que son oversetting, post-hoc storytelling, p-value fishing, creative outliers. Entonces, varias formas de sesgo, de pequeños pecados, que al final son cosas que pasan a la mayor parte de los científicos y que explican para la mayor parte de la gente que estudia reproducibilidad, son lo que realmente explica el problema. Si tomas el modelo, ese es un modelo clásico de John Ioannidis de 2005, ahí tal, se llama ¿Por qué la mayor parte de los hallazgos científicos son falsos? Es un título provocativo. Pero es solamente un modelo matemático, pero lo que postula es muy simple, ¿no? Si tienes estándares estadísticos flojos, y voy a argumentar que lo tenemos, la suma del azar, porque las cosas pasan por azar y a veces vas a encontrar algo que al final es simplemente aleatorio. Y sesgos de los investigadores puede fácilmente convertir cosas que pasan por azar en verdades científicas. Y eso es muy común, porque la primera cosa,
todos tenemos sesgos, ¿no? Todos tenemos nuestros intereses en el resultado de la pesquisa, todos tenemos nuestra subjetividad, nuestras convicciones, de todo más, y el sesgo es universal, y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y el sesgo más obvio que tiene la gente en la mayor parte, en casi todas las áreas de ciencia, es el sesgo hacia los resultados positivos. Ah, sí, mi fármaco funciona. Ah, sí, mi proteína realmente tiene que ver con eso. Ah, sí, la intervención, whatever. Pero en la mayor parte, en prácticamente todas las áreas de pesquisa, la mayor parte de los artículos comprueban la hipótesis que se propone testar. Lo que es muy extraño, porque si has hecho ciencia en algún punto de la vida, sabes que la mayor parte de las cosas no funcionan porque es así. Y si 90 y algo por ciento de los artículos en psicología y psiquiatría comprueban hipótesis, o la gente tiene mucho mejores ideas do que yo, o algo está faltando, y sabemos que algo está faltando, no sabemos que resultados negativos o eso no funcionó, generalmente se van al cajón y no a la publicación. No a la publicación. Y eso, por culpa de los científicos, mismo más que los periódicos, pero un poco de los dos, pero eso por sí solo es suficiente para distorsionar por completo el registro científico, ¿no? Si solo publicamos lo que funciona, tenemos una visión muy, muy distorsionada de lo que pasa en verdad. Eso es un ejemplo clásico de literatura clínica. Estos tipos en Estados Unidos fueron atrás de todos los estudios con antidepresivos contra placebo que habían sido registrados en la FDA en creo que 10 años, y encontraron 74 estudios. En 38 de ellos la droga era mejor que el placebo, en 36 no. Y es normal, hay muchas drogas que no funcionan, son drogas que no tienen un efecto muy grande, así que es más o menos normal que 50% de las veces la cosa no funcione, ¿no? Pero el problema es lo que pasa después, y fueron a ver lo que había sido publicado, ¿no? De los 38 positivos en que la droga era mejor que el placebo, 37 habían sido publicados, great, y uno por algún motivo no había sido, pero es uno de 38. Pero los 36 que habían encontrado resultados negativos, la droga no es mejor que el placebo, solamente 3, o sea, ni 10% de ellos habían sido publicados como realmente la droga no es mejor que el placebo. 22 de ellos nunca habían sido publicados. No es difícil pensar por qué. Realmente son trials de la industria que no tienen interés en decir que su producto no funciona. Y 11 habían sido publicados, pero con de alguna forma pasando a la idea de que había un resultado positivo, o porque cambiaron el desfecho, el outcome del estudio. Así que la depresión no mejora, pero sí mejora la actividad sexual, lo que sea. O porque analizaron un subgrupo, no mejora en general, pero mejora en mujeres jóvenes o porque o es casi significativo, y en fin, pero pasaba un efecto positivo mesmo que el FDA lo pensase como negativo. Y al final lo que pasa es eso, ¿no? Como la realidad es eso, mitad de las veces las cosas funcionan, mitad no. Simplemente no publicando eso, ya pasas para eso. Si cambias los outcomes aquí, pasas para eso. Si eso pones una impresión un poco más positiva, esos rojos se tornan amarillos. Y al final los resultados positivos son más citados que los negativos. Así que lo que ves, la descripción de esta realidad cuando llega a la literatura, es algo como eso. Y si eres el médico más obsesivo del mundo y vas a leer toda la literatura sobre antidepresivos, aún así estás muy, muy, muy lejos de tener una apreciación real del problema. Y claro, nadie ha precisado fabricar datos o mentir para que eso pase, simplemente se muestra lo que interesa y se esconde lo que no interesa, ¿no? Y claro, eso se queda aún peor cuanto más datos tenga. Cuanto más grandes son los datos, cuanto más flexibilidad tienes para analizar las cosas de muchas maneras, más susceptibles somos al sesgo, ¿no? Y esa cosa de torturar los números hasta que van a confesar lo que quieres. En un mundo de Big Data es muy, muy fácil que las cosas pasen, que encontres padrones y hallazgos y reglas y diferencias y correlaciones que son meramente casuales. Y eso es particularmente malo por la absoluta tragedia de cómo la gente usa estadística en las ciencias de la salud y biológicas, estadística frecuentista, y definiendo un hallazgo significativo o algo presumiblemente verdadero por un valor de P menor que 0.05, que es básicamente muy flojo, ¿no? Es una cosa que pasa simplemente por azar una vez a cada 20, en 5% de las veces. Así que si intentas hacer análisis suficientes, forzosamente vas a encontrar alguna cosa simplemente por azar.
Y esta es más o menos la ilustración. Vamos a ver si jelly beans, esos dulces pequeñitos ahí, causan acné. Ah, no, no causan, no tiene correlación con el consumo de jelly beans y acné. Es un P mayor que 0,05. Ah, vamos a ver una color en particular, ¿no? Entonces vamos a tentar el purple jelly beans, brown jelly beans, pink jelly beans, blue jelly beans, teal jelly beans. Y claro, si intentas probar la asociación de 20 colores de jelly beans o 20 alimentos con una doença cualquiera, vas a encontrarla, ¿no? Una enfermedad cualquiera. Y claro, aquí, si te intentas 20, aquí con las verdes, aquí tenemos una correlación. Y claro, si solo publicas eso, solo publicas eso y no, no cuentas al lector que has intentado 19 otras cosas que no funcionaron, parece algo muy convincente. Es estadísticamente significativo, pero no quiere decir nada. Eso quiere decir que buscaste muchas cosas y si buscas muchas cosas, forzosamente encuentras algo, ¿no? Y el problema aquí es que, claro, el artículo científico no es transparente sobre todo lo que fue hecho hasta que llegaste a estos hallazgos, o normalmente no es. Es un defecto básico de la literatura científica. Cuando lees un artículo, generalmente desconoces las hipótesis originales, desconoces el número de comparaciones, desconoces todo lo que los autores han hecho ahí antes y de las maneras que intentaron analizar sus datos, en la mayor parte de las áreas. Así que el artículo es un relato muy filtrado y muy sintético, y sintético cargando todo el sesgo de los autores de una realidad que generalmente es mucho más complexa de datos que está por detrás. Y claro, los revisores solo tienen acceso a esta síntesis muy sintética y muy direccionada por los autores. El lector también. Así que el control de calidad ya pasa en un momento en que mucha cosa ya fue y no tenemos acceso a la realidad por detrás. Y claro, síntesis direccionadas con interés son algo muy peligroso para analizar, ¿no? Al final el artículo es un poco como un perfil de redes sociales, de Tinder o de algo así, que no es que sea mentira, como el perfil de Tinder de la gente generalmente tiene sus fotos, no son fotos de otra persona o algo así, pero claro, son las 3 o 4 mejores fotos de las 5.000 que te das en ese año, ¿no? Así que todos nosotros sabemos que no hay que confiar en un perfil de Tinder como una descripción acurada de la persona que está por detrás. Vamos a querer encontrar a la persona, hablar con ella, etc. Lo mismo vale para la literatura científica. El artículo científico es un poco el Tinder de la ciencia. Pero aquí no tenemos acceso realmente a lo que está por detrás. Y ahí, claro, estamos dependiendo estamos acreditando en la ciencia como acreditamos en perfil de Tinder y no me parece bien. Y claro, eso es un poco peor, porque así como el perfil de Tinder tiene que pasar una impresión buena de la persona, lo mismo vale por el artículo científico, mucho porque al final la variación, el peer review pre-publicación, tiende a combinar la evaluación de métodos y rigor, que es importante, claro, el artículo está bien hecho, con una evaluación de resultados y de historias. Son originales, tienen impacto, son importantes. Si envías un paper a Nature Science, no basta que sea bien hecho, ¿no? Tiene que ser un science paper, tiene que tener una historia que es un headline. Y claro, la forma más fácil de contar una historia muy hermosa es omitir las partes malas. Así que se está dando mucha atención a impacto y novedad, eso al final va un poco en contra, porque para tener resultados muy coherentes, muy originales y que hagan una teoría muy hermosa, generalmente tienes que cortar algunas cosas aquí que no combinan muy bien con tu historia, ¿no? Y así que mucha atención al impacto al final contra el rigor, que al final es lo que deberíamos estar avaliando, ¿no? Y claro, si piensas en cómo el sistema está diseñado, es casi cierto que va a fracasar, ¿no? Porque no tiene cómo funcionar. Me parece que la reproducibilidad de ciencia es el resultado natural de un sistema donde damos mucha importancia al impacto, novedad, a muchos hallazgos, y no checamos si son verdad. Confiamos en los autores y nos vamos a mirar. Y así que, claro, la manera más fácil de sobrevivir en el sistema es simplemente, para tener muchos hallazgos positivos y buenos, es simplemente no confirmarlos, ¿no? Cuanto menos riguroso seas, más cosas consigues publicar y más financiamiento tiene, y eso es una pelota de nieve, ¿no? Y claro, la consecuencia natural es la selección natural de la mala ciencia. Es un modelo de los físicos. Si vas a recompensar impacto y muchos hallazgos sin checar si las cosas son verdad o no, que es lo que hace el sistema de publicación al final, la tendencia natural utilitaria es que el rigor científico va a cero y la literatura esté populada por falsos positivos.
Y entonces, al final, yo soy un poco bastante pesimista en cómo el sistema de publicación está montado y me parece que para cambiar el escenario debemos aceptar que no funciona y que, en verdad, hay pocas razones para temer experimentar con soluciones nuevas o antiguas, porque hay que cambiar las cosas. Me parece que es una forma mala de control de calidad. Primeiro, porque estamos mirando algo que já é algo muito processado. Segundo, porque mesmo que um journal, 2 journals, 3 journals rejecten o paper e vuelvan aos autores, podem seguir lo mandando a que journal que seja, hasta que em algum momento venha encontrar um revisor que não está atento ou que seja, e todo al final vai acabar publicado simplesmente por existência. E mesmo que 6, 7, 8 journals não rejeitaram, não temos acesso aos comentários, lo que é um desperdício increíble. Y al final, me parece que hay muchas demostraciones empíricas que casi cualquier cosa acaba publicada. Y si vas al site, eso encontré la semana pasada y tal, si vas al site de la OMS, aún encontra eso de que la tecnología 5G ha inventado el coronavirus, lo que es una psicosis completa, pero salió en un paper revisado por pares, fue retratado después, pero aún está, encuentra ese link, ¿no? Así que, bueno, eso me parece la prueba obvia de que tenemos problemas y hay muchos otros. Y otra vez, hay que pensar en soluciones. Algunas son muy tradicionales y creo que hasta alguna medida funcionan, ¿no? En clínica tienes esta movida de los reporting guidelines, ¿no? De maneras padronizadas, estándar, de presentar informes, de presentar métodos y resultados para que lo que importa esté realmente dicho. Tienes el CONSORT para ensayos clínicos, tienes el PRISMA para metaanálisis, hay un montón, centenas de otros en el Equator Network aquí. De hecho, eso son usadas en algunas pocas áreas de investigación clínica, pero para la mayor parte de las cosas, de las 200 aquí, creo que hay 5 o 6 que son bastante usadas, el resto, como la gente de la ciencia básica, las ignora completamente. Creo que es una buena medida, pero hay que hacer, no basta decir, pensamos que eso sea bueno, hay que hacer medidas prácticas para que la gente mire eso. La gente ha experimentado con checklists que los autores o que los revisores tienen que tick para que, eso fue hecho. Nature tiene algunos experimentos que sí se puede hacer con que la gente reporte más si randomizado, cegado, ha hecho un cálculo de tamaño de muestra, si haces un checklist, pero no siempre, no funciona siempre, ¿no? Este trial aquí es un fracaso para la gente de ciencia con animales usar la RIVE Guidance, que es el Reporting Guideline de ciencia con animales, y hay toda una ciencia cómo hacer checklists sencillas es suficiente para que la gente las use y hay que, me parece que hay maneras de hacer eso, pero hay que testearlas y estudiarlas, no hay que acreditar simplemente que sí, voy a poner 55 ítems aquí, la gente lo va a preencher y todo va a estar certo. No va, hay que testar las cosas. La otra cosa obvia, y eso para mí es lo más básico, pero hay que compartir sus datos, ¿no? A no ser que sí, claro, hay casos en que tienes datos sensibles, que tienes datos de pacientes que no pueden ser compartidos, y claro, estos casos de datos sensibles hay que tener sensibilidad, pero para todos los otros, compartir los datos tiene que ser el default, ¿no? Y claro, los ratones que has usado en el experimento no se importan que vas a hablar de ellos en un artículo científico. No me parece moral que hagas un experimento y no quieras compartir los datos. No me parece que hay razón para aceptar trabajos en que datos no son compartidos sin una buena justificación, pero eso no es el policy de la mayor parte de los periódicos. La mayor parte, recomendamos, estimulamos. Para mí hay que ser mandatorio, ¿no? PLOS lo hace mandatorio, Science lo hace mandatorio, algunos periódicos lo hacen. Para no hacerlo son, para mí, profundamente estúpidas. Eso es un editorial de New England Journal of Medicine hace unos años atrás. Y el problema para los tipos de ese es que puede ser que otro grupo va a usar los datos para publicar algo que los autores originales gustarían publicar, pero que vamos a tener research parasitas de resultados que están usando datos secundarios ahí tal para publicar y encontrar cosas buenas. Pero eso es el objetivo del sistema, ¿no? ¿Sabes? Si alguien ha mirado tus datos y encontrado algo importante que ha mejorado la vida de pacientes, eso es lo que queremos. ¿Quién fue que publicó? No es importante. Queremos que haya datos secundarios, que haya análisis secundarios que se puede verificar y queremos que haya research parasites, ¿no? Alguien ha hecho los Parasite Awards, ¿no? Queremos que, de facto, hay gente que mira datos, que verifica datos, que descubre cosas nuevas. No es algo malo, es algo bueno. Así que, si los autores primarios están siendo perjudicados,
hay que cambiar el sistema de recompensa y estimular que la gente, no sé, que la gente sea recompensada por poner sus datos en público, ¿no? Así que, y no cerrarlos, me parece inmoral. Pero claro, compartir datos es útil y es más útil cuando están estruturados, ¿no? Y están estandarizados. Y si tienes simplemente una spreadsheet de Excel no muy bien labeled, eso no va a ayudar mucho. Quieres algo como el GenBank, ¿no? Que toda la gente pone las secuencias de la misma manera y puedes hacer millones de análisis bioinformáticas sobre eso. Claro, las mejores maneras de estudiar un dato van a depender mucho del campo científico y creo que la mayor parte de los campos no tiene buenos estándares de metadatos. Hay que desarrollar eso, pero me parece que es algo que los journals pueden colaborar. Journals de áreas específicas que sean importantes pueden colaborar e intentar hacer con que la comunidad llegue en un acuerdo de lo que son los números, los metadatos que son importantes de compartir en este tipo de experimento. Otra cosa que ha funcionado, por lo menos en área clínica, de ensayos clínicos, es el registro de protocolo. Hoy es algo mandatorio en ensayos clínicos en buena parte de los países. Y claro, cumple dos funciones importantes. La una es, sabemos lo que fue hecho, así que podemos... No ha acabado con el publication bias, porque aún hay cosas en clinical trials que no se publican, pero por lo menos sabemos que existe y podemos pensar, ¿no? Que, en fin, se nos sale, sabemos que algo ha pasado y que podemos al menos desconfiar de eso, ¿no? Y la otra es controlar la flexibilidad de análisis. Si has dicho que tu primary outcome, tu desfecho primario, era esto, al final, cuando publicas, tiene que ser eso, y si cambias el desfecho primario, la gente va a poder mirar el registro y ver que lo cambiaste, ¿no? Así que es un control de algo que pasó antes. Me parece una excelente idea. No es aplicable a todas las áreas de la ciencia. Algunas áreas son más exploratorias, donde registrar todo de antemano al principio del proyecto quizás sea imposible, pero donde se puede hacer, me parece que claramente es algo que journals deberían estimular o requerir. Y incluso se puede considerar este formato de registry reports, ¿no? Que es algo que ha empezado en los últimos 8 años ahí, que es hacer peer review sobre los métodos. El journal permite que el autor envíe su protocolo, sus métodos al journal, hacemos el peer review de eso, se acepta el paper con base en los métodos, y ahí si haces el estudio y sigues más o menos los métodos, tienes una segunda fase de peer review, pero básicamente para ver si los métodos fueron seguidos. No vamos a mirar los resultados, lo que parece una muy buena idea, porque ahí los autores no están interesados en un resultado o otro, se remueve buena parte del conflicto de interés. Otra vez, no es algo que va a funcionar en todas las áreas de la ciencia, pero donde se puede, por lo menos, poner esto como opción, me parece interesante. Hoy hay más de 200 journals ahí que tienen esto como una opción válida de submisión. Y claro, ahí el peer review pasa antes del experimento, cuando de facto se puede cambiar algo y mejorar algo. O sea, el peer review después de que todo ya está hecho, es un poco como llamar al médico cuando el paciente ya murió para hacer una autopsia, ¿no? A lo mejor se dice, sí, no fue bien, pero no se mejoraron las cosas. Y me parece que como periódicos debemos apoyar nuevas soluciones de publicación que van para más adiante de los periódicos, ¿no? Con la pandemia de COVID, acho que los preprints llegaron para quedarse en la área de la salud, y me parece que eso es extremadamente positivo. Primero, por la agilidad de poner resultados en público. Segundo, por la accesibilidad. Como es un sistema un poco más barato, ahí tal, los grandes repositorios de preprints son todos gratuitos y son universalmente disponibles, lo que resuelve una otra cuestión muy seria del sistema de publicación, que es que las cosas están por detrás de paywalls, ¿no? Y mucha gente ha tenido preocupaciones con eso, porque hay cosas sin peer review en la literatura, y se entienden las preocupaciones. De hecho, eso se va a mirar los datos que tenemos sobre cuán distintos los preprints son de las versiones finales, o cuán peores, o cuán... La verdad es que no son tan... Es muy raro que un preprint cambie de conclusión entre la versión preprint y la publicación. Y si vas a mirar cosas como quality reporting, que es calidad de informe de métodos y resultados, muy próximo. Es un poco mejor en los artículos peer-reviewed, que no haga nada. Pero si tomas el preprint medio, tiene una calidad de reporting muy similar a tu artículo científico medio.
Así que claro que hay que tener desconfianza, no se puede acreditar en todo, pero eso vale para preprints, también me parece que vale para artículos científicos. No se puede tomar nada como verdad hasta que la gente lo repita, lo replique y haga comprobación independiente. No me parece que el peer review sea realmente algo que, esto va a cambiar mi impresión sobre un dato, a partir de aquí confío. No, confío en algo cuando alguien lo ha repetido y ha pasado otra vez, ¿no? Y así que no me parece que hay necesidad de temer al cambio. Hay gente que piensa que todo el mundo piensa que el sistema tiene problemas, pero hay gente que piensa que el peer review es el peor sistema de juzgar la investigación, excepto por todos los otros, que es una parodia de la frase de Churchill sobre la democracia, ¿no? La democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras. Para la democracia creo que sí podemos decirlo, porque hemos experimentado con otras formas que no son la democracia y en realidad son peores a lo largo de la historia. Pero para peer review, no me parece que hemos experimentado con nada más para control de calidad en ciencia en las últimas décadas. Así que me parece que sí tenemos que buscar nuevas soluciones. No es un sistema bien diseñado, por lo menos para la realidad de hoy. Puede ser que peer review pre-publicación haya funcionado hace 200 años, pero me parece que hoy no consigue servir de filtro y me parece que tenemos que evoluir, ¿no? Y las barreras a la evolución son culturales, no son científicas. Me parece que la gente, los científicos realmente están interesados en publicar en revistas tradicionales, no porque quieren ser criticados, porque quieren el peer review, porque piensan que eso es importante, pero porque quieren ser de calidad que, publicar en Science y van a ganar su grant, ¿no? Me parece que la marca es mucho más importante hoy que el control de calidad que es hecho por los grandes periódicos. Si lo dudas, intentas hacer lo que hago, ¿no? Hoy ya no trabajo de revisor para las grandes editoras, Elsevier, Wiley, Springer, porque no trabajo de gratis para grandes conglomerados que lucran con eso al final y ponen un artículo detrás de paywalls. Así que reyecto las ofertas de presión, pero siempre escribo a los autores. No voy a revisar tu paper por Elsevier, pero si pones un preprint público, voy a publicarlo públicamente porque me invitaron, etcétera y tal. Y me parece una deuda que tengo con la comunidad científica. Yo he hecho esto como 5 o 6 veces en el último año. Nadie me ha siquiera respondido. Como me piensan que soy completamente loco, ¿quién va a querer ser criticado públicamente? Y bueno, no es la ciencia en que acredito, ¿no? Me parece que la gente no está interesada en... Cuando la gente dice, necesitamos del sistema de peer review, en verdad dicen que necesitan del selo Qualis A1, A2, el impact factor, o que sea, para decir que lo que estoy haciendo vale algo. Y eso me parece que es una utilidad no mucho importante del sistema. Me gustaría que fuera un filtro de verdad. Como conclusiones, entonces, me parece que la publicación en periódicos científicos como la tenemos hoy no garantiza la representatividad de la organización. Donde se ha estudiado, se ha visto que mucha cosa que está publicada no se consigue reproducir. En muchos casos me parece que el peer review pre-publicación puede actuar activamente en su contra, especialmente cuando estás evaluando por el impacto, por la generalidad, cuando quieres una historia muy hermosa, y eso me parece que es un estímulo para las malas prácticas y para la omisión de resultados que no soportan su hipótesis. Me parece que hay que desarrollar con urgencia soluciones para mejorar la productividad en el sistema de periódicos y hay que testearlos, ¿no? Y me parece que editores científicos están en una posición muy interesante para hacer experimentos, para hacer un randomized trial vamos a hacer el peer review de mitad de una manera, de mitad de otra, y vamos a estudiar cosas. Y eso se hace muy poco. BMJ lo hace un poco, y Life Plus, algunos periódicos han intentado, pero al final se puede ser mucho más creativo en términos de pensar en soluciones, en testar empíricamente lo que funciona, lo que mejora de verdad los papers y lo que no mejora. Y si no desarrollamos esas soluciones, me parece que el futuro eventualmente va a reemplazar los periódicos por otras formas de control de calidad. Quizás sea mejor, no sé. Y me parece que el control de calidad tiene que ser mucho más mientras el proceso que al final. Pero igual, si estamos en periódicos hoy, si creemos en el sistema, hay que mejorarlo para que sea un sistema de control de calidad, de filtro, de mejorar los artículos compatibles con la realidad actual, que no es lo que tenemos hoy, ¿no? Y me parece que otra vez las barreras al cambio son culturales más que tecnológicas. Tenemos que repensar lo que queremos en lo que está publicado. No queremos impacto, o queremos impacto también, pero queremos impacto con la cosa verdad. Queremos reproducir primero y después pensamos en el resto, ¿no?
Gostaria de terminar com dois links. Um são os top guidelines. Isso seria um science há uns anos atrás, mas são políticas em vários níveis aí e tal que periódicos podem fazer para melhorar a transparência em 8 áreas distintas aí e tal. E tem níveis de implementações, mas tem que fazer tudo de uma sola vez. Puedes hacerlo em passos para melhorar gradualmente. E os tipos desses do Center for Open Science han incluso hecho um site que é o topfactor.org, onde puedes poner tu journal aqui e tal, e aí vas a ter score de transparência em cada uma das dimensões, e puedes ver quais são os journals que são mais transparentes. Um outro link é para investigadores, não é para periódicos, mas pode ser útil também. É o Guia de Buenas Prácticas em Ciência Aberta Reproducível do Instituto Serpilheira em Brasil. Lo he escrito eu, pero ha tenido feedback de umas séries de científicos em outras áreas também, e é guia de lo que penso eu e algumas outras pessoas de lo que é importante para garantizar, por la parte de los investigadores, los periódicos podem colocar essas sugerências em suas instruções para tornar a ciência mais aberta, mais reproduzible, mais confiável, não? E a terceira coisa é o guia de LILACs para periódicos, que é escrito também no capítulo de reproducibilidade, mas não está disponível aún, e quizá a gente de LILACs pode dizer quando sale e tal, mas se querem o texto, podem enviá-lo a vocês também. E isso é o final. Os slides estão disponíveis nestes dois links aí, se querem, em espanhol e em inglês. E esses são outros links do trabalho de meu grupo de investigação aí, que tem uma série de projetos que lo mencionaram Angélica al princípio. E se querem escrever-me, aqui está meu e-mail, e graças pela atenção. Profesor Olavo, muchas gracias por su presentación, realmente muy inspiradora y de bastante reflexión para todos nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos realmente en este cambio de paradigma, ¿no? De cómo hacer la investigación científica en el área de salud, no solo en el área de salud, pero para nosotros aquí que trabajamos en varios puntos de este proceso de comunicación de la ciencia. Fue una presentación excelente y que nos hizo reflexionar bastante sobre todo este proceso. Muchísimas gracias. Y para dar la información sobre la guía de buenas prácticas clínicas o buenas prácticas en los procesos editoriales de revistas científicas para LILACs. Nosotros estamos trabajando en la estandarización de este guía y también aguardando la contribución de los otros ponentes de las sesiones pasadas. Esta guía será bastante interesante porque vamos a tener desde la parte más introductoria, ¿no? del proceso editorial de las revistas, pero también ya vamos a tener su participación, que ya hemos recibido tu capítulo. Entonces, muchísimas gracias por el envío y lo más pronto posible vamos a publicarlo. Déjame ver aquí, hay una mano arriba, déjame ver quién es la persona. Mariel Itois, déjame ver si logro cambiar para que puedas abrir tu micrófono. Mariel, ¿logras hablar ahora o no? Hola, hola. ¿Qué tal? Sí. No, yo no pedí hablar, recién me incorporo porque tuve un inconveniente, así que recién me incorporo. Muchas gracias. Ay, qué bueno. Gracias, entonces, que estaba con tu mano arriba, yo pensaba que era una pregunta. No, fue un error porque estaba abriendo, recién abrí la reunión. Ok, gracias, Mariel. Hay varias preguntas por escrito, ¿no? Déjame ver aquí. ¿Ves ahí, profesora, alguna que quieras contestar ahí? Yo estoy revisando aún el chat. Puedo ir por partes aqui, tal. Leonardo Fontenelle pergunta se no Brasil existe exigência de los dados serem depositados em ensaios clínicos. Creo que sim, não, pero en verdad que não sei, porque não trabalho com isso. Pero me parece que sí hay obligación.
En el FDA también es obligatorio. De hecho, eso, la obligatoriedad de poner los resultados también existe, pero es teórica, ¿no? Así que el FDA nunca ha realmente cobrado a gente, podría comprar como billones de dólares en multas para la gente que no ha publicado los datos de algo registrado, pero en verdad no funciona. En Brasil creo que es obligatorio, pero no estoy perfectamente seguro. Si alguien puede responder por yo. Sí, me parece que hay una iniciativa brasileña de registro de ensayos clínicos, ¿no? Si comprendí bien Sí, la pregunta. Sí, pero es mandatorio, no sé. No sé decir si es mandatorio, pero para Lilacs nosotros siempre recomendamos que todos los ensayos clínicos sean registrados. Entonces, los editores deberían, al recibir un ensayo clínico, ya solicitar el número de registro. ¿Sí? Sí, es Entonces, mandatorio. ¿es mandatorio? Sí. Ay, gracias, Angélica. Entonces, sí es mesmo mandatorio. Y mesmo en países que no sea mandatorio, el journal puede ser no mandatorio, ¿no? Así que el editor, para la política de la revista, la decide el editor, ¿cierto? Así que mismo que estés en un país que por acaso no sea mandatorio, se puede exigirlo en la publicación. María de Fátima pregunta, Fátima Martins, sobre la calidad de la ciencia brasileña producida considerando la pandemia de COVID-19. Me parece temprano para decir, ¿no? Y me parece que, no sé, tengo opinión sobre la calidad de la ciencia en los últimos 10, 20 años. Estamos intentando avaliarlo, ¿no? La iniciativa brasileña de reproducibilidad es un esfuerzo para replicar 60 hallazgos de papers brasileños de 98 hasta 2018. Y vamos a ver, no sé cuál es el número. Creo que hay problemas, ¿no? Me parece que se cobró mucha cantidad de publicación por las agencias de fomento ahí, CAPES, CNPq ha hecho, especialmente a partir de los años 90, mucho énfasis en publicar mucho. Ahora creo que está un poco más balanceado y hay mucha gente que, no sé, ves gente publicando 50, 60, 70, 80 artículos por año y no puede salir bien, ¿no? Así que la énfasis en cantidad, que fue muy fuerte en Brasil en los últimos 20 años, me parece que es una amenaza a la reproducibilidad, pero no tengo datos empíricos para decir que no, de facto está malo o no está malo. Creo que hay que pensarlo, ¿no? Y creo que eso es algo que debería ser hecho por las agencias de financiamiento, ¿no? Si yo soy CAPES, CNPq, NIH, que sea, y estoy poniendo billones de reales o de dólares en ciencia, voy a tomar algunos millones y repetir algunas cosas ahí para ver si funciona, ¿no? Para ver cómo está marchando. Pero la verdad es que no hay no hay cultura de control de calidad o de auditoría en ciencia. Creo que somos muy malos en la academia en términos de hacer controles y no nos gusta ser controlado, claro, porque es, en fin, no es agradable, pero me parece que hay que crear esa cultura. Trabajamos mucho en un ambiente de confianza, lo que está bien, pero hay límites, ¿no? Y me parece que hay que checar más cosas para que la gente se sienta comprometida con lo que publica. Y claro, el problema es que ganas la recompensa por publicar. Si es verdad o no, al final no te importa porque ganaste tu beca, tu grant, tu empleo, simplemente por publicar el dado. Y si 5 o 10 años después nadie lo ha repetido, al final no te pasa mucho, ¿no? Así que creo que hay que cambiar los incentivos fundamentalmente. Y creo que el problema de la publicidad es mucho mayor que los journals themselves. Creo que hay mucho más a ser hecho por el lado de incentivo y de financiamiento que por el lado de publicación, pero claro, hay que hacer los dos, ¿no? Me parece que tener acceso a las bases de datos mejoraría la reproducibilidad. Creo que sí, no hay por qué pensar que no. Primero porque se tiene que poner los datos públicos antes mismo de eso y estás más comprometido con algo que tienes que hacer y simplemente por tener que colocarlo en público crea un nivel interno de control de calidad porque va a tener que estar abierto, ¿no? Entonces tiene que estar bueno suficiente para que lo hagas. Entonces antes mismo de compartirlo, si sabes que tienes que compartir, vas a trabajar de una manera, espero, más reproducible. Según va a estar accesible para checar cosas y tenemos un montón de casos de revisores o de gente encontrando problemas en los datos más tarde, después de publicados, que llevan a mudanzas, a cambios de conclusiones, ¿no?
Entonces, me parece que los ejemplos puntuales son ilustrativos. Problemas sistemáticos se incrementaron en la pandemia. No sé, es posible, mas así, claramente el paso se aceleró, ¿no? El peer review se aceleró. Entonces, ahí, en el principio de la pandemia especialmente, hemos tenido una aceleración muy grande del proceso de peer review en algunos periódicos. Mucha gente ha dicho que esto es un problema porque ahora pero me parece que las cosas siempre pasaron en peer review, ¿no? Cuando pasó el paper ese de Surgisphere a Lancet, mucha gente, ¿cómo pasó? Pasó porque pasa, ¿no? Porque pasaba antes también. Porque el peer review no está hecho para mirar datos anómalos y al final, claro, vieron que había un problema porque se no sé, había más casos de COVID en Australia en el banco de datos que había en realidad, pero tienes que saber cuántos casos en Australia habían para saber de eso, ¿no? Así que con mucha gente mirando y al final alguien sabe los casos en Australia, alguien va a ver las inconsistencias, ¿no? Pero 2 o 3 revisores en algunos días checar un montón de datos y pensar, son falsos. El sistema no está programado para eso. El peer review es muy malo para detectar datos anómalos. Así que me parece que los problemas que existen en la pandemia y mucha mala ciencia en la pandemia siempre existieron. Lo mismo, alguien pregunta si los preprints han peorado, favorecido los problemas. No me parece, si tomas los papers de COVID, tenemos casos de preprints que hicieron daño y que fueron muy malos, pero tenemos casos de artículos publicados por pares, revisados por pares, que también causaron daño, tienen problemas, y no me parece que el peer review funcione. Al final, el paper del 5G y coronavirus es un paper publicado por pares, revisado por pares. El paper de Surgisphere también, el primer paper de cloroquina y acitromicina también, que es no sé, tiene un impacto muy grande, tiene problemas metodológicos muy serios. También así que no me parece que están peores, que están mejores que los preprints. Tenemos preprints complicados también, pero al final, en algunos preprints, no en todos, pero en algunos, yo voy a decir que el control de calidad por veces funciona mejor, porque mucha gente mirando, hemos tenido casos del paper de HIV, VIH y que el COVID parecía VIH, podría ser hecho en laboratorio, que sea. El preprint salió en un viernes. En el fin de semana tenía como 60 y pocos comentarios de la gente, porque se salió en Twitter y toda la gente dice, no, eso es ridículo, y fue retratado en el lunes próximo, ¿no? Así en 3 días, es mucho más rápido que el sistema normal, jamás va a tratar un paper. Así que no sé, así, hay que mirarlo, pero la evidencia que tenemos, realmente, los cambios de preprint para artículo publicado generalmente son pequeños. Y si miras dimensiones básicas de calidad, muy básicas, no parecen tan distintos. No quiere decir que no mejoren por veces, pero si la mayoría de los preprints es de calidad comparable a la mayoría de los artículos publicados en periódicos normales, ¿no? Alguien pregunta sobre varios tamaños de muestra, pero no sé si comprendí la pregunta. Si tienes muchos experimentos, claro que cada experimento puede tener sus características propias y un tamaño de muestra propio. Pero no sé si es esto que René se refiere, si quieres clarear ahí. Y a ver. ¿Hoy? No estoy viendo aquí. Tal vez aquí de Andrea. ¿Cómo podemos saber en cuáles repositorios de datos pueden subir sus datos de investigadores? De los investigadores. Buena pregunta. Si estás en una área que usa repositorios de datos y tiene un repositorio de datos muy usado por la área, lo mejor generalmente es eso. Como sabes, porque ahí tienes la estructura de metadatos que va a servir los datos de esta área científica en particular. Así que la gente de genómica usa GenBank, la gente de estructura proteica, de proteína, tiene sus bancos, la gente de fMRI tiene... pero son algunas áreas en que hay este es un banco de datos que toda la gente lo usa, y claro, ahí lo mejor es que uses eso porque realmente son más funcionales, están más estructurados para este tipo de datos.
Si no tienes un repositorio obvio para eso en esta área de integración, hay un montón de repositorios que son versátiles, que aceptan cualquier dato, ¿no? Tiene repositorios institucionales, a veces, algunas instituciones lo tienen. Si no tienes Open Science Framework, Dryad, Zenodo, Figshare, hay varios repositorios versátiles multiárea que puedes usar para poner un dato en el Internet. No es difícil. Es importante que tenga un DOI, que tenga un plano de preservación, así que no va a desaparecer si el site pierde plato o algo así, y que estén lá y no puedas cambiarlo libremente, ¿no? Que gane un DOI y que esté lá permanentemente. Pero hay varias opciones en este escenario. ¿Alguien ha raised his hand? Sí. Ricardo, yo he habilitado tu micrófono. Ricardo. Yo creo que no, entonces. Hay más una pregunta aquí sobre buena práctica. Pedir el código de R en GitHub o ciertamente para mí compartir código es importante, tan importante cuanto compartir datos. También te permite identificar anomalías de análisis. También te permite construir sobre eso, verificar o hacer algo similar en otro conjunto de datos. Es algo sencillo de hacer. GitHub es una opción, todos los repositorios estos más multipurpose también, con material suplementar, no importa, pero el código debe estar en algún sitio. De hecho, eso, hay una otra pregunta que ¿quién lo checa, no? Porque puedes compartir el código, pero el revisor va realmente a intentar rodar todo el código otra vez y hacer todo el análisis. Me parece que sería increíble, pero no sé si todos los revisores tienen tiempo para eso. Pero eso es una cosa que creo que peer review puede mejorar, es en tener tarefas estándar. Cuando decimos que un archivo fue revisado por pares, en el momento actual, no sabemos qué eso quiere decir, ¿no? No sabemos, el revisor checó el código, no sé. Checó la estadística, no sé. Simplemente dio una opinión, no sé. Así que me parece que el sello de peer review debería decir exactamente lo que fue hecho, ¿no? Revisamos el inglés, checamos el código, pasamos por un estadístico y que sea. Y claro, todo eso cuesta trabajo, cuesta dinero. Pero mucho de eso también puede ser hecho por gente que no es especialista. Eso me parece un otro problema del sistema. Como todo esto tiene que hacer por un expert en el área, pero al final, checar el código y ver si funciona, quizá una persona profesional pueda hacerlo más rápido, más barato do que el reviewer himself. Quizá guardar la parte más conceitual de avaliar las ideas y todo. Essa sí tiene que ir a un expert, pero hay un montón de tarefas de revisión que son padronizadas, que son estándar, que son repetitivas, que son mucho mejores hechas por una máquina, a veces, o por un profesional de una área específica que haga solamente eso, verificación de imágenes, verificación de código. Y hay journals que experimentan con eso, pero claro, hacer todo es muy costoso y en el sistema actual que la gente no les paga, me parece utópico pensar que el revisor medio va a hacer todo eso. Pero creo que tenemos que pensar en estructuras mejores para que tarefas sencillas sean hechas de rutina. Me parece que rodar un código y ver si salen los mismos números, me parece que es algo que podría ser hecho de una forma más automática, quizás por gente que no sea súper expert en el campo y de una forma más barata, ¿no? Sí. Bien, me parece que hemos contestado las preguntas que están aquí en el chat y me gustaría recalcar que la próxima sesión virtual que vamos a tener es sobre datos de investigación, ¿está bien? Entonces también ustedes están invitados para la próxima sesión. Déjame ver aquí la fecha. Será el día 19 de mayo, que será específicamente sobre datos de investigación. El ponente es Pascal Adventuriel de la... Solo un minuto. Perdón. Entonces, para el próximo mes vamos a tener este tema específico para profundizar más.
Profesor Olavo, ¿quieres hablar unas palabras finales? Ya estamos cerrando la sesión y pido también a los colegas si pueden abrir sus videos, sus cámaras para que podamos sacar una foto. Tuvimos más de 130, no sé ahí cuánto tenemos ahora, déjame ver aquí. Profesor Olavo, ¿quieres hablar algo más para cerrar la sesión? No, hay algo que quiere generar un GitHub de la revista. No me acuerdo de ver eso. Me parece una innovación súper super hit, como dice, como dice usted. Así, yo lo haría. Nunca lo había pensado, pero me parece una buena idea, ¿no? Es original. Otra vez, creo que hay que ser creativo. Hay muchas cosas para ser hecha. Me parece que reproducibilidad en PC es un tema mucho y abierto y hay muchas cosas para estudiar y para pensar y para innovar. Y el sistema en este momento está mucho abierto, muy abierto para soluciones interesantes, ¿no? Y se puede hacer producción académica pensando, básicamente lo que hago hoy profesionalmente hoy es pensar en soluciones para el problema, experimentar con algunas y la gente, hay gente que presta atención y que oye, hay mucho espacio para discutir y para intentar cosas. Hoy, si son editores, yo los invitaría a ser creativos y pensar en sus propias soluciones, publicarlas, testearlas, publicarlas, ponerlas al mundo, porque el mundo lo necesita en este momento, ¿no? Y es eso, gracias por la atención. Estoy aquí, si quieren escribirme después, estoy disponible ahí, ¿no? Gracias, profesor Olavo. Fue excelente su presentación. Nosotros hemos aprendido bastante contigo y profundizado también un poco más el conocimiento que tenemos sobre el tema. Y agradecemos ya anticipadamente, ¿no? Porque ya hemos recibido su capítulo y lo más pronto posible vamos a publicar. Y ahí, cuando esté publicado, vamos a comunicar no solo a ti, profesor, pero a todos los participantes de las sesiones virtuales sobre buenas prácticas en los procesos editoriales. ¿Sí? Bien, queridos, si pueden ahí abrir sus cámaras. En este momento solo veo Leslie, Jacqueline y Mariel. No sé si hay más, si ustedes pueden abrir ahí también. Déjame ver si logro hacerla mayor. ¡Ah, ahora sí! Ahora veo más. Bien, queridos, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima sesión que va a ser sobre datos de investigación. Nosotros vamos a enviar a ustedes el formulario de la tarea, ¿está bien? Mañana probablemente ya enviamos a ustedes este enlace de la tarea con las preguntas relacionadas con la sesión de hoy, ¿está bien? Entonces, yo estoy sacando la foto. Por favor, sonrisa. Una foto más, solo un minuto. Ok. Si puedes, Angélica, también ahí saquen una foto. Me parece que mi foto no está tan buena hoy. Bien, nosotros vamos a publicar toda la documentación de la sesión, el capítulo, la presentación también. Y si hay dudas, después ustedes pueden enviar a nosotros y también al grupo de editores Lilacs, que ahí también podemos enviar al profesor para que él pueda nos apoyar con la respuesta a la duda de ustedes. ¿Está bien? Muchísimas gracias por la presencia de ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Abraços, tchau, tchau. E muito obrigada, professor Olavo. Muito obrigada. Gracias. Gracias a todos.